bendiga a todos. Y estamos aquí con la tercera parte del misterio de Satanás, así que le vamos a dar pase a nuestro exponente. Dale, Paul. Bien, saludos a toda la gente que está llegando. Después de mucho tiempo, hemos vuelto a retomar estas clases sobre el misterio de Satanás. Bueno, por asuntos de salud no se pudo realizar como se tenía previsto las transmisiones en vivo por acá por TikTok, precisamente porque, bueno, uno no tiene la vida comprada y acá el expositor está un poco mal de salud, ¿no? Pero ya gracias a Dios estamos mucho mejor, estamos con toda la actitud porque ha sido unas semanas bastante pesadas, Jenner lo sabe muy bien, y gracias a Dios estamos acá una vez más trayendo la tercera y última parte por fin de este tema sobre Satanás, más allá de la caída. Parte 3. Así que por favor, gente, dejen taptada la pantalla para que TikTok recomiende, para que las visualizaciones suban y así las personas puedan meterse al live e interactúen, comenten, compartan el live para que la gente llegue más rápido y así podamos crecer. Yo sé que por este tiempo largo que ha habido de ausencia, muchas personas han dejado de venir y ha sido tanto culpa mía, ¿no? Pero bueno, anyways, empezamos aquí con este tema. Bien, para los que han estado bastante atentos a las primeras clases de este tema llamado el misterio de Satanás, hemos recorrido el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento nos ofrece diferentes pasajes para tratar el tema de este ser celestial, este ser enigmático llamado Satanás. Tenemos algo limitado, pero muy claro. El Antiguo Testamento ofrece relativamente pocos pasajes sobre el rebelde divino original fuera de Génesis 3, sabiendo ya pues que algunos eruditos son mucho más reacios y son mucho más hostiles y simplemente quieren reducir el tema de una entidad divina que se reveló en el principio hasta Génesis y no usan Isaías 14 y Ezequiel 28 como una posibilidad exegética o textual de un ser divino que cayó en rebeldía. Sin embargo, lo que dice es coherente. A pesar de que tenemos evidencias limitadas, lo que tenemos en el Antiguo Testamento es sumamente coherente. Un ser de la Asamblea Celestial que actúa con autonomía, es hostil a los portadores de la imagen de Dios, cuyo castigo lo vincula con la muerte y el inframundo. No obstante, sobre esa base trabajaron los escritores del Segundo Templo. Al contrario de lo que muchos dicen, aquí no se inventó nada desde cero. Es clarísimamente un desarrollo conectando los datos ya existentes en la Biblia hebrea. Bueno, para los que no conocen o los que no han visto la segunda clase, que de hecho insistimos en que vean, el Segundo Templo es esta época intertestamentaria entre el Antiguo y Nuevo Testamento, donde se unió este concepto de un ser llamado Satanás. Jenner, un favor, si puedes poner acá arribita un sticker que diga Satanás para que la gente sepa cuando son de qué estamos hablando. Entonces, seguimos. Acá tenemos dos trayectos para hacer este examen en esta época. Los escritores del Segundo Templo siguieron dos rutas principales. La primera ruta es la unión conceptual y la segunda es el embellecimiento creativo. La unión conceptual consiste en usar la historia del rebelde del Edén con otras rebeliones divinas del Antiguo Testamento. Y en estas pues están, por ejemplo, Isaías 14, está Ezequiel 28, y le sumamos aún pasajes mucho más interesantes que tienen que ver con la rebelión divina del Antiguo Testamento. Le sumamos, por ejemplo, Génesis 6, con la caída de los hijos de Dios a las hijas de los hombres, que engendraron los Nefilim. Le sumamos la rebelión en la asignación de la Torre de Babel que ocurrió en Génesis 11 y que se extiende hasta Deuteronomio 32, que son los pasajes clave para ver muy bien cómo los escritores del Antiguo Testamento o los escritores del Segundo Templo conectaron conceptos muy claros en su Biblia hebrea. Y a esta unión de conceptos se le añadió el embellecimiento creativo. Llenaron los vacíos narrativos del material bíblico con su propio contenido.
se tomaron la libertad de usar diferentes palabras, diferentes historias y algunos conceptos para que forme la figura que hoy conocemos como Satanás. El judaísmo del segundo templo no es monolítico, es decir, no tenemos una única postura que no se puede jamás entrar en controversia, contradicción o ambigüedad. No, no hay una sola presentación unificada de Satán. Hay variaciones, hay tensiones e inconsistencias entre los textos. Pero a pesar de eso, podemos encontrar un aval que nos permite tener como ya una entidad específica portadora del mal. Y que no solamente porta el mal, sino que lo extiende hacia otros seres. Y acá tenemos la liana de evidencia que se conocen como los rollos. Partamos aquí. Como se sabe, el término Satán aparece en los manuscritos de Qumran, siempre sin artículo definido, como ya lo hemos visto en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la palabra Satán aparece con y sin artículo. En este caso, en los rollos de Qumran aparece sin artículo, lo que nos permite traducirlo como un nombre propio, es decir, como Satanás. Un sustantivo común, simplemente como un adversario o una categoría demoníaca, un Satán. ¿Ok? Pero Paul, ¿qué son los rollos del Mar Muerto? ¿Qué palabra difícil es esa? Bueno, los rollos del Mar Muerto, o manuscritos de Qumran, es una colección de manuscritos hebreos y arameos descubiertos entre 1947 y el 56 en cuevas cerca del Mar Muerto, en la región de Qumran. Datan aproximadamente del siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo. Y son los manuscritos bíblicos más antiguos que poseemos. Y de hecho tienen una riqueza inmensa cuando tratamos de investigar conceptos desconocidos del Nuevo Testamento y conceptos un poco oscuros del Antiguo Testamento. Y aquí tenemos específicamente dos pergaminos dentro de los rollos de Qumran. Es el pergamino arameo de Leví y el 11Q del Salmo. Acá, como pueden ver, anoté los dos, el arameo de Leví, el 4Q 203, línea A, por si alguno tiene los rollos del Mar Muerto, lo puede buscar, que dice lo siguiente: no permitas que ningún Satán tenga dominio sobre mí. No permitas que ningún Satán tenga dominio sobre mí. Vemos cómo ya el concepto del Satán está vinculado a un aspecto maléfico, a un aspecto de tener algo, apoderarse de alguien o tener dominio sobre alguien. Ya lo vemos primitivamente aquí en el arameo de Leví. Tenemos el segundo, el 11Q del Salmo, línea A, 19:15, que dice lo siguiente: no permitas que ningún Satán o espíritu inmundo tenga dominio sobre mí. Acá agrega otra cosa. Repite lo que dice el primer pergamino, pero le agrega o espíritu inmundo que tenga dominio sobre mí. Sabemos muy bien que el Nuevo Testamento usa la palabra espíritus inmundos o espíritus bastardos o espíritus demoníacos para hablar de estos seres malignos. En este caso, como vemos, la mención conjunta de Satán y espíritu inmundo en el segundo texto, ¿qué nos sugiere? Que un ser sobrenatural está presente. Hay un ser sobrenatural presente en el texto, aunque la ambigüedad aún la podemos notar. Existen otras 6 apariciones de la palabra Satán en Qumran y funcionan simplemente como adversario, en contextos fragmentarios, en contextos muy cortos. Hasta aquí, entonces, aún es prematuro hablar de una categoría demoníaca establecida de satanes en Qumran, pero el movimiento en esa dirección ya es visible y más adelante nos daremos cuenta que ya está presente dentro de estos contextos. Seguimos con otra literatura del Segundo Templo, y es Enoc. Primera de Enoc es una antigua obra judía compuesta entre los siglos 3 y 1 después de Cristo, atribuida simbólicamente a Enoc, un personaje de Génesis 5 que aparece en el Antiguo Testamento.
Contiene relatos sobre ángeles caídos, el juicio de Dios, el origen del mal y el futuro del mundo, y fue influyente en el judaísmo del Segundo Templo y en algunos sectores del cristianismo primitivo, y mucho más en el Nuevo Testamento griego, que aparece, por ejemplo, citado por Juan en su Apocalipsis, por el propio Jesús, por el propio Judas, por el propio Pedro y por los conceptos apostólicos. Si quieren profundizar un poquito más, tenemos un video en Más allá del texto acá en TikTok para que lo puedan ver. Hoy lo podemos encontrar ya traducido al español por diferentes comités de traducción, así que aconsejo mucho encontrar una buena traducción de este libro. Aquí, Primera de Enoc da el salto más audaz en este tema, ¿ok? Y específicamente hay dos textos. El primero es el capítulo 40, versículo 7 de Enoc, y dice lo siguiente: y escuché la cuarta voz que mantenía alejados a los satanes y no les permitía venir ante el Señor de los espíritus, para acusar a los que moran en la tierra. ¿Al Señor quién? Al Señor de los espíritus. Este pasaje de Enoc presencia millones de seres ante el Señor de los espíritus. Y esta palabra, Señor de los espíritus, lo vemos ya plasmado en Números 16, 27 y en Apocalipsis 22. Y escucha una voz angelical que menciona a los satanes. ¿En dónde? En el trono. En el trono. En la presencia divina. Y aparece allí el arcángel Fanuel. Recordemos que la literatura del Segundo Templo suele jugar con algunas palabras hebreas del Antiguo Testamento. Y aquí Fanuel es la variante de Peniel. Peniel es rostro o faz de él. ¿Ok? Y tiene la tarea específica de impedir el acceso de estos acusadores, porque su acusación es falsa respecto a los fieles. Estos satanes ya no son servidores leales de Dios, como lo podemos al menos vislumbrar en el Antiguo Testamento. No, ahora son adversarios hostiles. Este tipo de comportamiento lo podemos ver también en Zacarías, como lo vimos en una de las primeras clases, donde la acusación del Satán siempre es denostada, siempre es puesta en tacha o es corregida. Es decir, su presencia irrita, no agrada que esté presente. Y lo podemos ver aquí también plasmado en este libro de Enoc. Tenemos el segundo capítulo, el capítulo 65, versículo 6, que dice lo siguiente: un mandamiento ha venido delante de la presencia del Señor sobre todos los que moran en la tierra, que su fin está cerca, porque conocen todos los secretos de los ángeles, y toda la violencia de los satanes, y todos los poderes de lo secreto, y todos los poderes de aquellos que practican la brujería, y los poderes de fascinación, y poderes de aquellos que hacen imágenes de metal de toda la tierra. Aquí la frase que hacen imágenes de metal de toda la tierra se refiere a la idolatría. ¿Qué tenemos aquí? Bien, en este capítulo de Enoc, el contexto general es la época de Noé, donde la humanidad es juzgada por haber adquirido todos los actos opresivos de los satanes. ¿Los satanes quiénes son? Los vigilantes caídos. Los satanes son los Benei Elohim en Génesis 6 y que en Enoc serían los vigilantes. Son los seres caídos que se allegaron a mujeres humanas y que Enoc llama satanes. Enoc llama satanes. Hay algo mucho más curioso, porque si uno se adelanta capítulos más, el capítulo 69, uno de esos vigilantes es llamado Gadar-El. Es específicamente identificado con el ser que engañó a Eva. Búsquenlo ahí. Si ustedes tienen Primera de Enoc, aconsejo mucho la edición del doctor Fernández y de Logos del Lexam. Este ser llamado Gadar-El, que es uno de los vigilantes, para Enoc es el ser que engañó a Eva. Pero en el capítulo 54, Azazel es Satanás. Es el Satanás supremo que está por encima de todos los seres. Y en el capítulo 69, Azazel es solo el 10º ángel en la lista y otro ser distinto engañó a Eva. Como podemos ver, Primera de Enoc, a pesar de ser una tradición textual bastante temprana, tiene inconsistencias. Tiene inconsistencias en su propia demonología
y es un dato que evidentemente la lectura acrítica suele ignorar, ¿ok? Pero tengamos eso presente porque este tipo de confusiones, de inconsistencias o de incoherencias forman parte del desarrollo sobre las entidades malignas, ¿ok? Y tenemos aquí la segunda evidencia, Jubileos. Jubileos es un antiguo libro religioso judío escrito en el siglo II a.C., que reinterpreta los relatos de Génesis y parte del Éxodo. A Jubileos también se le conoce como el Cleptogénesis, ¿okay? Que significa pequeño Génesis. Y fue importante en algunos grupos judíos antiguos, aunque no fue aceptado en la mayoría de Biblias. Algo muy lamentable. En este libro se introduce el nombre tan famoso llamado Mashtema. Mashtema es el sustantivo derivado del verbo sitam, y sitam significa ser hostil, estar en enemistad, que curiosamente está relacionado con el término Satán del Antiguo Testamento. Vemos cómo ya la conexión que aparece en Jubileos es bastante cercana y principalmente es lingüística. Es lingüística. ¿Ok? Y acá en Jubileos tenemos el capítulo 10, 7 al 11, donde el contexto ocurre, obviamente, después del diluvio. Mashtema, jefe de los espíritus, noten cómo antes Enoc llamó a Dios de los espíritus, y acá a Mashtema se le llama jefe de los espíritus. Es un contraste, obviamente, hacia el mal. Mashtema negocia directamente con Dios y pide que una décima parte de los demonios quede bajo su mando. ¿En dónde? En la tierra, para corromper y extraviar a los hijos de los hombres porque no obedecen a Dios. Dios acepta esta petición y 9 décimos son encarcelados. 1 décimo permanece como instrumento de prueba y de juicio. Acá hay algo curioso porque el capítulo 10 de Jubileos tenemos 2 oraciones. La oración de Noé y la oración de Mashtema. Porque Noé está pidiendo a Dios que por favor quite de sus hijos, quite de sus parientes a los espíritus bastardos o inmundos que están tratando de entrar en ellos. Entrar en ellos para corromperlos y atormentarlos. Este concepto de entrar, de tener un espíritu inmundo, ¿dónde lo vemos? En el Nuevo Testamento. Pero ¿cómo el Nuevo Testamento explota esto si no tenemos registros claros o al menos explícitos en el Antiguo Testamento? ¿De dónde lo toma? No quiero darme ese juicio. Y aquí Noé le ruega a Dios y Mashtema aparece en la escena y también le ruega a Dios que por favor no los elimine, no los mande a destrucción, sino que le dé una parte, porque él no puede solo. Él no puede solo con los hombres. Acá ya nos está desmontando esta teoría falsa que Satanás es omnipresente, ¿no? Satanás es todopoderoso, omnipresente, está aquí, está allá, está por acullá. Falso. Falso. Porque aquí Mashtema pide ayuda. Precisamente porque no puede con los hijos de Dios solo. Necesita irse a pedir a Dios a que corrompa, a que ayude a dar a los hombres maldad. Y creo que por aquí tengo el capítulo 10 de este versículo. Capítulo 10, versículo 17 de Jubileos. Voy a esperar a que cargue. Vamos a ver, dice: el Señor nuestro Dios nos ordenó atar a todos. Y el jefe de los espíritus, Mashtema, vino y dijo: Señor, Creador, que algunos de ellos permanezcan delante de mí y que escuchen mi voz y hagan todo lo que yo les diga. Miren cómo Mashtema le pide a Dios que de por favor estos espíritus le obedezcan, que sean ahora sus súbditos, que trabajen para él. Porque si ninguno de ellos me queda, no podré ejecutar el poder de mi voluntad sobre los hijos de los hombres. No tiene poder. Mashtema, que aquí es presentado como Satanás,
No tiene poder absoluto, no es omnipotente, no es omnipresente, no está en todas partes. No, necesita ayuda, no puede solo. Y ya un libro extrajudío o extracanónico, perdón, nos relata esta visión. Porque lo dice acá, porque estos son corruptos, hablando de los hombres, y se desvían por el mal camino, según mi juicio. Porque grande es la maldad de los hijos de los hombres. Noten acá como esta frase, según mi juicio, también lo podemos captar dentro de el Satán. Porque el Satán en el Antiguo Testamento también ejerce juicio. Y su juicio siempre es desvalorado, no quieren su juicio, no es bien de provecho. Y acá Mastema dice lo siguiente, ¿no? Según mi juicio, según lo que yo creo, según mi percepción, ellos no hacen lo correcto. ¿Y qué dijo Dios? Que la 10ª parte de ellos permanezcan delante de Él y que 9 partes desciendan al lugar. Eso es lo que vemos aquí. Eso es lo que vemos aquí. Y a Noé, también le cumplen las palabras o las oraciones por parte de Yahvé. ¿Ok? Eso es lo que vemos aquí. Ahora, en Jubileos, Mastema no se identifica con la serpiente de Génesis 3. Ni con Génesis 3, ni con Ezequiel 28, ni con Isaías 14. El relato de la caída en Jubileos 3 sigue muy de cerca al Antiguo Testamento. La serpiente está presente. ¿Ok? Está este ser serpentino, que ya dimos la explicación en la segunda clase sobre quién es este ser celestial, pero no se le llama ni en Génesis ni en Jubileos por los nombres Satanás y Mastema, no se le llama así. No aparecen en ese episodio. Como en Primera de Enoc, por ejemplo, el líder demoníaco y el engañador del Edén son figuras conceptualmente conectadas, pero narrativamente separadas. Tenemos una conexión de ideas, pero el vocabulario aún no es unificado. En este caso quiero decir algo muy interesante, porque el rol de Mastema en Jubileos es expansivo, no se queda solamente con acusar a los hombres, no se queda simplemente con estar en contra de los hombres, también sirve como un recurso literario por parte de los judíos incómodos en pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, si uno se va al capítulo 17 de Jubileos, ¿qué tenemos aquí en el capítulo 17? Y lo voy a buscar, lo voy a leer. Esto es muy interesante porque vamos a ver cómo, incluso dentro de la literatura extracanónica, tenemos judíos muy piadosos y bastante incómodos con lo que describen a su Dios. 17:16. Y el príncipe Mastema vino y dijo ante Dios: He aquí, Abraham ama a Isaac, su hijo, y se deleita en él por encima de todas las demás cosas. Dile que lo ofrezca como holocausto en el altar, y verás si él cumplirá este mandato y sabrás si es fiel en todo tipo de prueba. Aquí, el que está instigando, el que da la iniciativa para que Abraham sacrifique a su hijo, ya no es Dios, es Mastema. Mastema es el que pasa a tener el papel del que pide que Abraham pase esta prueba tan fuerte para ver si obedece o no a Dios. Ya no es Yahvé, ahora es Mastema. ¿Por qué el autor judío tuvo que atribuirle a Mastema lo que el Pentateuco le atribuyó a Dios? Porque si uno es bastante comprensivo, en Génesis no tenemos ninguna evidencia de un ser celestial que le incite a Yahvé o que instigue a Yahvé a que Abraham pase la prueba. Es Yahvé mismo quien le pone la prueba a Abraham. Pero como este texto es tan incómodo, este texto para este tiempo judío es tan incómodo, para estos judíos principalmente, es tan incómodo, es tan irritante. ¿Cómo es posible que Yahvé, el Todopoderoso, el Soberano, el Bondadoso, el que es todo paz y amor, pueda darle a Abraham una prueba tan fuerte? No. Esto no es así. Acá lo que pasó es que Mastema se metió en el relato de Génesis para que le instigue a Dios a que ponga a prueba a Abraham. Eso es lo que pasa. Y esa es la explicación que tiene Jubileos sobre el pasaje de Génesis en el caso de Abraham y su hijo Isaac. No le atribuye a Yahvé
la prueba de Abraham. Le atribuye a Mastema, un ser que ya de por sí en esta literatura tiene el aspecto de ser maligno. Es muy interesante. Pero no nos quedamos aquí. Hay otro pasaje también. En Jubileos 48, versículo 2, acá lo tengo, 48, versículo 2 dice lo siguiente. Y tú mismo sabes lo que él te habló en el monte Sinaí, y lo que el príncipe Mastema deseaba hacer contigo. ¿Quién deseaba hacer con quién en el monte Sinaí? O bajando del monte Sinaí. Mastema a Moisés. Cuando regresabas de Egipto, en el camino, cuando la encontraste en la posada. A ver, los bíblicos. ¿Alguien recuerda en qué capítulo Yahvé busca a Moisés para matarlo? ¿En qué capítulo del Pentateuco Yahvé busca a Moisés para matarlo? No, quería abrazarlo, quería matarlo, papá. ¿En qué capítulo está eso? Bueno, eso viene inmediatamente después de Éxodo capítulo 3. El capítulo 4, allí Yahvé va en busca de Moisés para asesinarlo. Pero qué curioso, porque aquí, en el capítulo 48 de Jubileos, el que intenta matar a Moisés no es Yahvé. ¿Quién es? Otra vez es Mastema. Otra vez los judíos incómodos con esta lectura, donde no pueden permitir que Yahvé, de una forma humana, se presente ante Moisés y lo busque para desvivirlo. No, esto no es así. Lo que pasa es que alguien entró en escena. ¿Quién entró en escena? Mastema, Satanás, este ser opositor, para buscar y matar a Moisés. No fue Yahvé. Vemos cómo estas notas explicativas de Jubileos, recordemos que estos libros son como leer comentarios, ¿ok? Estos libros del Segundo Templo son como leer comentarios a su Antiguo Testamento hebreo, ¿ok? Y eso es lo que dan interpretaciones de su propio tiempo para dar soluciones a textos tan incómodos del Antiguo Testamento. Así como algunos cristianos hoy se incomodan con algunos pasajes del Pentateuco a tal punto de alegorizarlo hasta más no poder, porque no pueden aceptar lo que dice el texto, así eran ellos. El texto es tan fuerte que tienen que meterle a personajes para que no se involucre Yahvé en el acto. Y eso es lo que vemos aquí. Es similar a lo que vemos en Job, ¿no? Donde aparece el Satán. Y acá en Job hay algo muy curioso, que para los que estuvieron en la primera clase, vimos que el Satán es el que pone a prueba a Job. Y es el que hace que todo lo que le ocurra a Job sea dado hacia el mal, ¿no? Todo lo malo que le ocurre a Job es por el Satán, permitido por Dios, para que le ponga las pruebas. Pero en el epílogo, en el final del libro de Job, Satán ya no aparece. Satán deja de aparecer del capítulo 1 al capítulo 2. Nunca más vuelve a aparecer. Y en el último capítulo del libro de Job, es Yahvé quien se atribuye todos los males que le causó a Job. Entonces, en el Pentateuco vemos ya este tipo de inconsistencias textuales, donde aparentemente fue Satán, pero aquí se atribuye a Yahvé mismo las acciones que le ocurrieron a Job. Tenemos otro último ejemplo, Jubileos 48, versículo 9, donde también en este capítulo, vamos más adelante, acá nomás, dice lo siguiente: y el príncipe Mastema se levantó contra ti e intentó echarte en manos de Faraón, y él ayudó a los hechiceros egipcios, los cuales se levantaron y maquinaron contra ti. Y ayudó a los magos egipcios contra él. ¿Por qué cito estos pasajes? ¿Por qué los citas, Paul? ¿Qué de propósito tiene citar estos pasajes que acá lo pueden anotar? Bueno, es simple. El autor de Jubileos intenta sacar a Dios del mal. Intenta que Yahvé no esté vinculado con el mal. Intenta excluir a Yahvé de los actos que puedan percibirse como malos, como difíciles de comprender o como incompatibles con un Dios de amor. Saca a Yahvé del concepto de mal y le atribuye a Mastema lo que el Antiguo Testamento atribuía directamente a Yahvé, creando así pues una especie de dualidad cósmica, una dualidad espiritual más pronunciada que la del Antiguo Testamento. Porque yo puedo citar aquí más de media docena donde Yahvé mismo produce el mal en los hombres.
Pero vemos cómo ya en esta época del segundo templo juegan con estas ideas. Y son explícitos. No es Yahvé, es más tema. Jenner, ¿algo que decir ahí? Voy a tomar un poquito de agüita. Dale, dale, toma tu agua. Bueno, saludos a los que están allá abajo. Espero que les esté gustando la clase. Y recordarles que para los que no han visto la primera y la segunda parte, está en nuestro canal de YouTube para que se pongan en contexto y vayamos entendiendo el punto de lo que se está hablando aquí. ¿Sí? Saludarles a todos. Ayúdenos ahí con los tap por favor. Mientras esperamos que esté tomando su agua. Bueno, listo. Bien, gente, si les está gustando, por favor, tapa la pantalla para que TikTok recomiende este live y puedan llegar más personas. Y los que no nos siguen, por favor, síganos porque nos ayudarían mucho. Ahora pasamos al otro, Belial. ¿Verdad? Belial, que también aparece dentro de la literatura canónica. En los rollos del Mar Muerto y los pseudepigráficos, es decir, literatura que no pertenece a autores auténticos, sino que se le atribuyen nombres, el término más frecuente para el príncipe de las tinieblas no es Satanás, sino Belial. Belial, que es maldad o inframundo. Su perfil en la literatura de Qumran es inequívoca. Es inequívoca, es clarísima lo que vemos en Qumran. Y aquí vamos a ver cuáles son esas líneas de evidencia. Por ejemplo, en el documento de Damasco, 16.5, o también conocido como el rollo de la guerra, a Belial se le llama ángel de la enemistad. Vemos cómo ya el término ángel aparece aquí dentro de Qumran para hablar de Belial. Ya aparece el término ángel, sabiendo que el término ángel solamente es mensajero, enviado. No tiene que ver tanto con una noción del concilio. ¿Ok? Se le llama príncipe del reino de la maldad. Y están las referencias por si quieren buscarlas. En esta literatura, el dominio de Belial define la era presente, lo que está pasando, porque el texto dice, año a año, mientras dure el dominio de Belial. Sus ángeles se oponen directamente a los ángeles del Señor. Miren lo curioso, porque en el Nuevo Testamento nosotros ya tenemos la noción de un Satanás con ángeles. Si Yahvé tiene ángeles, bueno, Satanás también tiene ángeles. Y son ángeles que están a su vanguardia. ¿De dónde toma esta idea entonces el Nuevo Testamento si en el Antiguo Testamento no tenemos absolutamente ningún pasaje donde un ser llamado Satanás tenga ángeles? ¿De dónde sacaron los escritores del Nuevo Testamento esta idea? Lo tenemos aquí, en los rollos de Qumran. Los ángeles de Belial se oponen directamente a los ángeles del Señor. Y lo pueden leer en el testamento de Asher. En el rollo de la guerra, Belial y Mashtema aparecen en paralelo directo. ¿Qué dice ahí? Creaste a Belial para el pozo. El ángel Mashtema, su dominio es la oscuridad, su consejo para el mal. También aquí en este rollo recibe el título. Aquí hay algo curioso. Jenner, ¿en qué capítulo aparece Génesis? Melquisedec. No, espera. También ya lo veo. Hazme recordar porque aquí en este rollo, el rollo de la guerra, aparece el término Melhi Resha. El término Melhi Resha. Y Melhi Resha es rey de la maldad. Que es un contraste bastante interesante con Melquisedec de Génesis. Y es una contraparte deliberada de Melquisedec, líder de las fuerzas del bien. Así como Melqui Rasha es líder de las fuerzas del mal, Melquisedec es líder de las fuerzas del bien. Y lo último que tenemos aquí es que el destino de Belial, el destino final, ¿cuál será? Será encadenado por el Espíritu Santo de Dios. Ya tenemos también aquí el concepto de Espíritu Santo. No le podemos ver obviamente ninguna confesión, porque no existe ninguna confesión para Qumran, pero noten cómo lo dice, el Espíritu Santo de Dios, en el testamento de Leví, y es arrojado a un fuego consumidor. Estas ideas, para los que han leído el Nuevo Testamento, concretamente, ¿dónde sale
un fuego consumidor. ¿Dónde sale un ser que es arrojado a un fuego consumidor? ¿Dónde sale un ser que su destino es ser encadenado? ¿Dónde sale una palabra similar a Melquisedec, Melhi-Resha, en el Antiguo y Nuevo Testamento? Especialmente ser arrojado a un fuego, ser encadenado, aparece tanto en Apocalipsis como en Judas y en Pedro. Y lo vemos ya presente en los rollos del Mar Muerto. Entonces no podemos ser tan cicateros y muy, ¿cómo lo digo?, muy cerrados al decir que no. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento no heredan nada. Ambos textos son completamente únicos. No, eso es mentira. Ambos textos heredan cultura, heredan literatura y heredan vocabulario. Y esto obviamente no desmerita el trabajo de la inspiración divina. ¿Por qué? Porque son productos de su propia cultura. Yahvé inspiró a los escritores, o Yahvé guió, que es una palabra mucho más precisa. Yahvé guió a los escritores del Antiguo y Nuevo Testamento en una propia cultura, con propias creencias y con propia literatura. No podemos desvincular el Antiguo y Nuevo Testamento con su propio vocabulario y decir, no. El Nuevo y Antiguo Testamento no tienen ningún paralelo, son únicos en un millón. Eres uno en un millón. Eso dile a tu pareja, pero no le digas a la Biblia, porque la Biblia no es única en un millón. En cuanto a colección de textos y narrativa, obviamente que sí, no hay otra como ella. Pero no le podemos negar el trasfondo cultural, con todo lo que eso implica, al Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces vemos cómo estas líneas de evidencia que encontramos en Qumran nos dan ya una base bastante fuerte para poder conectar a Belial con Satanás, al menos en una unión conceptual, y cómo las descripciones encajan casi a la perfección con pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Ok? Ahora continuamos aquí. Otra vez la serpiente. El puente entre el rebelde edénico y el diabolos del Nuevo Testamento se consolida en la sabiduría de Salomón. La sabiduría de Salomón es un libro judío escrito en griego, probablemente en Alejandría, entre los siglos I y antes de Cristo y I después de Cristo, atribuido al rey Salomón. Sabemos que las atribuciones de estos libros no tienen que ser estrictamente reales, ¿ok? Para que un libro sea importante en esta cultura, se le daban nombres de personajes importantes o muy conocidos, o al menos respetados en el Antiguo Testamento, para que el libro sea mucho más influyente. Y si esta cultura conectaba con esto, pues excelente. Igualmente pasa con el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. En este libro se enseña que la verdadera sabiduría viene de Dios, defiende la justicia y la inmortalidad y relee la historia de Israel con un lenguaje filosófico bastante helenístico, porque para esta época ya estaba bien entrada la filosofía griega. ¿Ok? ¿Qué dice este texto? La sabiduría de Salomón. En el capítulo 2, versículo 24 dice lo siguiente: por la envidia del diablo, aparece la palabra diabolos, que también aparece en el Nuevo Testamento, la muerte entró en el mundo. Noten lo que dice: por la envidia del diablo, la muerte entró en el mundo, y los que pertenecen a su reino la experimentan. Esto es muy parecido, y no quiero atribuir cosa que no puedo probar, pero es muy parecido a lo que Jesús diría, ¿no? En el Evangelio, creo que está en Juan, porque el diablo peca desde el principio. Es bastante interesante esta conexión conceptual que hay. Este es el primer texto que vincula explícitamente la serpiente de Génesis 3 con el diablo. ¿Ok? El primer texto que vincula la serpiente de Génesis 3 con el diablo. Los textos de Qumran refuerzan la asociación. Por ejemplo, en los himnos de la acción de gracias, en un rollo de Qumran, ¿qué dice? Las puertas del Sheol se abren por todas las acciones de la serpiente. Las puertas del Sheol se abren por todas puertas del Sheol se abren por todas las acciones de la serpiente. Y los espíritus de la serpiente pueblan el inframundo junto con los torrentes de Belial. Aquí la serpiente, el inframundo,
Belial, que es Satanás, forman en estos textos una sola matriz conceptual. Paul, ¿qué es eso de espíritus de la serpiente? Espíritus de la serpiente son espíritus que pertenecen a la serpiente, que son de la serpiente. Es decir, seres espirituales de poder maligno que hacen la voluntad de este ser serpentino. Así como lo vemos ya en el Nuevo Testamento con Satanás y los demonios. Y cuando acá aparece, ¿no?, torrentes de Belial, ¿qué significa eso? Torrentes es un mar. Son mares alborotados. Son mares de fuerza. Mares destructores del mal. Fuerzas caóticas que arrasan como lo haría una inundación. ¿Ok? Eso es lo que implica aquí y el significado de estas palabras. Algo curioso también pasa. Tenemos aquí, como pueden ver, es un fragmento de Septuaginta, específicamente el libro de Job. ¿Ok? El autor conocía la Septuaginta. El autor del libro de Salomón conocía la Septuaginta de Job. ¿Por qué dices eso, Paul? Porque en Job aparece la palabra diabolos, donde traduce la palabra Satán en hebreo por diabolos a lo largo de Job 1 y Job 2, y aplica ese mismo término al villano del Edén. Entonces la conexión ya no es abstracta, la conexión, es terminológica, la conexión es lingüística, tiene que ver tanto con el concepto como con las palabras empleadas. Y acá lo leo. Y cuando se hizo ese mismo día, mira, fueron los mensajeros de Dios, acá es el término Benay Elohim, a presentarse ante el Señor y el calumniador. Acá la Septuaginta de Natalio Fernández traduce calumniador y acá hay una nota al pie. Fue con ellos. Aquí calumniador es en griego jo diabolos. Jo diabolos, el oponente, el adversario, el que está en contra. ¿Ok? Ya lo vemos pues que dentro de Septuaginta era conocido el diabolos o el Satán de la Biblia hebrea, lo reinterpreta como diablo. Entonces no son simplemente vacíos, ya tienen un concepto desarrollado. Tenemos otro libro, el Testamento de Job. El Testamento de Job presenta la demonología tal vez más desarrollada y cercana al Nuevo Testamento. ¿Qué es eso del Testamento de Job? El Testamento de Job es una obra judía antigua, escrita entre los siglos 1 a.C. y 1 después de Cristo, que reimagina la historia bíblica de Job. Y aquí, en este Testamento de Job, tenemos al menos 3 casos. Satanás aparece como el que engaña a la naturaleza humana, o sea, a la humanidad. Aquí, este concepto de engañar a la naturaleza humana es por quien la naturaleza humana es seducida hacia el mal y hacia el engaño, en el sentido que intenta engañarla, intenta seducirla, como un tentador. Tiene libertad de iniciativa y solo encuentra un obstáculo en la conciencia humana. También se le llama tentador con libertad de iniciativa, pero que requiere la autorización divina para actuar materialmente. Vemos que ya dentro de esta época judía extrabíblica, Satanás, Mashtema o Belial no tienen poder, no son omnipotentes, no son omnipresentes, son bastante limitados. Así que tomemos conciencia. Si estos propios judíos están comentando su Biblia hebrea, no le atribuyen a Satanás cosas que tal vez otros cristianos hacen, no lleguen a esa limitancia. Y también se le llama el enemigo. El enemigo. Y acá están las referencias. Testamento de Job 3:6, el capítulo 8 y Job 47:10. Por si alguno quiere leerlo, ahí doy las citas. En conclusión, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es lo que tenemos para este concepto de el Satán? En el segundo templo, en el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento tenemos lo siguiente. Y voy a ampliar mi pantalla. Tenemos primero los elementos. Tenemos la palabra Satán, líder del mal, conexión con Génesis 3, ejército demoníaco y un destino final. En cuanto a Satán,
En el Antiguo Testamento ya vimos en las primeras clases que es una función jurídica, es un término que describe un rol, un trabajo, no a una entidad personal que se reveló con una tercera parte de los ángeles y que ahora es... No tenemos eso. Es un simple título que se le puede aplicar a seres celestiales, a Yahvé mismo y a hombres comunes y corrientes. En el segundo templo, esta categoría avanza un poquito más, porque ya se le da un concepto demoníaco en desarrollo, aún no es del todo claro. Y en el Nuevo Testamento ya tenemos un nombre propio personal. Aunque esa es una redundancia, pero es un nombre propio. Ya identifica a alguien en concreto. Al menos eso es lo que presumimos. Luego tenemos la palabra líder del mal. Como dijimos, como en el Antiguo Testamento no hay un Satanás, tampoco existe un líder del mal. Es inexistente en el Antiguo Testamento. En el segundo templo tenemos a Azazel, tenemos a Mashtema y tenemos a Belial como seres que colectivamente se les atribuye el poder maligno de los seres celestiales, o al menos los que gobiernan ellos por parte de su poder. Y tenemos ahora, en el Nuevo Testamento ya, a Satanás como un nombre único. A pesar que el Nuevo Testamento lo llama diablo, adversario, le dice acusador, Pablo lo llama Dios de este siglo, etc, etc. Juan le atribuye nombres como dragón, serpiente antigua. El nombre por excelencia es Satanás. Ojo aquí, la palabra Lucifer nunca fue un nombre propio. La palabra Lucifer no es un nombre de Satanás, así que si usted ha escuchado eso, que Satanás se llama Lucifer porque antes era un ser de luz, falso. Falso. Nunca se le llama así, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Tenemos acá con la conexión de Génesis 3. No hay ninguna conexión en el Antiguo Testamento. En el segundo templo es progresiva, no es unánime. Y en el Nuevo Testamento es, para algunos, bastante explícita. Porque citan Apocalipsis 12:9 y el capítulo 22, donde aparece el dragón, al cual se le llama Diablo y Satanás, la serpiente antigua. Aquí hay que ser bastante honestos. No se considera académicamente que Juan esté pensando en Génesis 3 cuando llama al dragón serpiente antigua. La conexión más primaria, literal y directa del vocabulario de Juan es Isaías, cuando Isaías menciona al Leviatán. El Leviatán en el Isaías de Septuaginta, el Isaías griego, se le llama, tal y como aparece en Juan, serpiente antigua, dragón que se retuerce. Y esa es, primariamente, lo que evoca Juan, también en el capítulo 20. ¿Ok? No es Génesis 3. ¿Ok? Es primariamente el Leviatán de Isaías, pero por conexión conceptual podemos incluir a Génesis 3. Porque en Génesis 3 también tenemos un ser serpentino que posteriormente tiene esta imagen de maldad. ¿Ok? El ejército demoníaco. Otra vez, en el Antiguo Testamento no hay nada de eso. En el segundo templo tenemos vigilantes y tenemos a los espíritus de los gigantes. ¿Verdad? Que sabemos muy bien. Bueno, eso no lo diré. Creo que será para otra clase nueva sobre el origen de los demonios. ¿Ok? Que es muy interesante ese tema. Y aquí en el Nuevo Testamento ya tenemos a los ángeles. Mateo 25:41, Apocalipsis 12 nos menciona Satanás y sus ángeles, Satanás y su dominio, Satanás y su reino espiritual. ¿Y cuál es el juicio? Bueno, el juicio de este ser aquí es del antiguo al segundo templo, una expulsión al inframundo, al lugar de los muertos, que involucraría ya un juicio escatológico de fuego. Acá esto aún no está, ya viene en el segundo templo. Y en el Nuevo Testamento, como leímos en Qumran, este concepto no es nuevo. Ya lo hereda el Nuevo Testamento de la literatura qumramita, el lanzado al lago de fuego. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tenemos dentro de el Antiguo Testamento y el desarrollo conceptual de la época del Segundo Templo. ¿Ok? De la época del Segundo Templo. En conclusión, no hay una línea evolutiva limpia. No hay una línea evolutiva total, unificada, monolítica del Satán en el Antiguo Testamento al Satanás del Nuevo Testamento.
lo que hay es un mosaico de desarrollos, es decir, una imagen parcial formada por fragmentos, por historias, por literatura dispersas entre sí, que al unirse permiten vislumbrar un tema complejo y oscuro. Algunos coherentes, otros contradictorios, otros que no se entienden muy bien, en el que los escritores del Segundo Templo conectaron puntos que el Antiguo Testamento tal vez dejó separados, dispersos o no muy claros. Entonces, el Nuevo Testamento hereda ese mosaico y lo cristaliza en una figura singular. ¿Cómo lo llama? Satanás. Todos los detalles estaban ya presentes antes. Lo que cambia tal vez es la síntesis que hacen los escritores del Nuevo Testamento con este ser llamado Satanás. Los escritores del Nuevo Testamento heredaron ese mosaico ya construido. Volvemos a repetir, no inventaron a Satanás. A pesar de que algunos eruditos se revuelquen en el suelo y hagan berrinches, no fue inventado Satanás. Tenemos un registro, tenemos historia, tenemos desarrollo. Lo recibieron con nombre propio, con jerarquía demoníaca, con una conexión con el Edén y destino escatológico ya establecidos por siglos de literatura judía. Entonces el Nuevo Testamento simplemente cristalizó, unió ese desarrollo en una figura singular y definida. Y ahora viene lo bueno. Paul y Jesús. ¿Qué hacemos con Jesús? ¿Qué pasa con Jesús, Paul? Y aquí agárrese de las sillas, porque voy a decir un poquito de cosas que a algunos les puede chocar. Pero antes de decirlas, no sé si Gina tiene algo que decir ahí brevemente para continuar. Pues no, recordarle a las personas que están ahí abajo, las que están escuchando, si tienen alguna pregunta, pues ya vamos a terminar y ahí se abre el espacio de preguntas. Dale, Paul. Listo, excelente. Jesús y este ser, llamado Satanás, resulta un tanto difícil de decir algo tan dogmático o cerrado. ¿Ok? Resulta bastante complejo decir algo tan dogmático y cerrado sobre este ser. Primero, los textos que atribuyen a Jesús referencias a Satanás, como por ejemplo Juan 8, Mateo 4, Lucas 10, llegan mediados por autores que ya operaban dentro de la cosmovisión demonológica del Segundo Templo que ya vimos. No podemos aislar con certeza la voz histórica de Jesús del marco teológico de quien escribe. Y esto es lo que a muchos no les gusta, pero es importante hasta cierto punto. Hay que saber distinguir entre el Jesús de la historia y el Jesús de la fe. ¿Ok? Una cosa es lo que dijo verdaderamente Jesús y otra cosa es lo que se le atribuyó teológicamente a Jesús. Si Jesús lo entendía como una entidad personal, como una metáfora del mal, o ambas cosas, el texto simplemente no lo resuelve, lo deja en esa tensión. Y esa honestidad es más valiosa que cualquier certeza impuesta. No, Satanás es un ser con cachos, con cola, maligno, con capa. Tiene patas de cabra, tiene cuernos. No. Lo que sí es claro es el lenguaje usado. Porque el lenguaje usado por Jesús y los apóstoles y casi todo el Nuevo Testamento refleja las categorías judías de su época. Un adversario cósmico, o sea, del cosmos, con dominio presente y una derrota futura. Pero no podemos ser tan dogmáticos al cerrar todo en el caso de Jesús. ¿Ok? Y acá quiero leer algo muy interesante, que lo tengo aquí, porque así como no podemos tener un concepto bastante claro de la certeza de quién es Satanás para Jesús, sí podemos encontrar una batalla de Jesús con esta entidad espiritual y con sus demonios. Jesús con los demonios, porque a pesar de que a muchos no les gusta esta frase, el ministerio de Jesús estuvo vinculado con Satanás. No como ayuda, obviamente, sino como adversario, como aquel ante quien él va a derrotar mediante todas las acciones que haga. Pero no lo quiero decir yo, Lo voy a leer en el diccionario académico de Anchor J Bible para que lo puedan ustedes visualizar.
lo tengo aquí en la mesa. Acá tengo el artículo del diccionario de Anchor J Bible sobre demons, bueno, demonios en español, en el apartado del Nuevo Testamento. ¿Ok? Es muy interesante lo que dice, porque vamos a ver cómo el aspecto de Jesús con las entidades espirituales tiene que ver, obviamente, con la conexión de un dominio, obviamente, de Jesús y de estos seres malignos con Satanás. ¿Ok? Vamos a leerlo aquí, en este apartado. Es el segmento D, los exorcismos de Jesús en los sinópticos. Los tres evangelios sinópticos coinciden en que la expulsión, voy a leerlo acá porque si no, no lo pueden ver, en que la expulsión de demonios fue un aspecto central del ministerio de Jesús. Los pasajes sobre Belcebú, Mateo 12:25, Marcos 3 y Lucas 11, presentan claramente el poder de Jesús sobre los demonios como evidencia en que el reino de Dios había irrumpido en el orden presente del mundo. Ese reino no se enfrentaba a una confederación dispersa de fuerzas hostiles. Es decir, no era algo disparejo. No. Jesús, ¿a qué se enfrentaba entonces, Paul? Acá seguimos. Sino a un reino organizado de espíritus malignos gobernados por Belcebú, a quien Jesús identifica con Satanás. Por ello, los exorcismos de Jesús no fueron meros actos aislados de compasión hacia individuos oprimidos por fuerzas malignas, sino confrontaciones directas con el reino del enemigo. Acá cierro, este es el, vuelvo a repetir, diccionario de Anchor J Bible Dictionary. Entonces, la academia hoy postula eso. El ministerio de Jesús está vinculado con las fuerzas del mal, con el dominio del mal, o como el Evangelio llama, el reino de Satanás, el reino de Belial, el reino del mal. ¿Ok? No tiene que ver principalmente con judíos, con romanos, sino con un problema espiritual. Un problema espiritual. Y a pesar que a muchos no les guste, a pesar que a muchos no les agrade, es verdad. El Nuevo Testamento conecta a Jesús con el mundo maligno, con el reino de Satanás, no para que lo apoye, sino para que lo derrote. El reino de Dios contra el reino del maligno. La batalla celestial no fue nunca contra carne y sangre, sino contra seres espirituales, principados, gobernantes del aire. Con seres que están en oposición a Jesús, en este caso, como el Mesías enviado de Dios, que está en contra de todos estos tipos que obviamente han impregnado, han plasmado completamente y han engañado a los seres humanos bajo su malicia. Más allá de eso, no podemos evidenciar en Satanás, por ejemplo, que tenga cuerpo, en un sentido cuerpo humano, ¿no? No sabemos si tiene patas humanas, si tiene cara, si tiene cuernos, si tiene cola, si es rojo, si es verde, si es amarillo, si no se lava los dientes. No sabemos nada de eso porque el Nuevo Testamento calla. Y es bastante ambiguo. Así que no podemos ser dogmáticos en decir que Satanás es tal, porque el Nuevo Testamento no cierra esa lectura. Obviamente, si usted es confesional, le va a hacer más caso a las confesiones y concilios. Pero aquí se intenta ser bastante crítico y no simplemente cerrar el caso de Satanás. En conclusión, en todas las primeras clases, Satán comenzó como una función, como un término de trabajo, y terminó como un nombre propio. Ese trayecto no es una revelación progresiva automática, es un desarrollo teológico humano, con sus coherencias y sus contradicciones. Así es, contradicciones aunque les duela. Inconsistencias textuales para los sensibles. Lo que permanece más allá del debate, más allá del texto, es la pregunta que nunca cierra del todo. ¿De dónde viene el mal dentro de un mundo creado aparentemente bueno? Ninguna tradición lo ha respondido del todo, e incluso el Antiguo Testamento no batalla con eso, porque para el Antiguo Testamento
tanto lo bueno como lo malo, viene de Yahvé, no viene de una entidad que llamamos Satanás. Y quizás esa incomodidad sea precisamente parte del mensaje. Como pueden ver en la imagen, este es un retrato, ¿no? Artístico de un grupo de mujeres que estaban siendo seducidas por lo que ellos llaman Satanás, ¿no? Como lo dibujan, como macho cabrío y con cuernos. Diferentes imágenes están así dispersas por toda la literatura medieval o antigua. Así que, amigos y amigas, esto fue el misterio de Satanás, más allá de la caída, por su presentador, Paul Soto Galvez, y por la presentadora Jenner García. Muchas gracias a todos. Chao, señores, muchas gracias, Paul, excelente, excelente presentación.